Yo quiero compartirles esta noche preparados para la tormenta. Abra su Biblia ahí donde teníamos la lectura. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 al final. Marcos 4, 35 al final, y gracias por ponerse de pie. Así que cuando todos estemos de pie, sabré que cada uno de nosotros tiene ya su Biblia abierta en este pasaje. La Biblia dice así, hermanos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Preparados para la tormenta. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad y el deseo y el gozo, Señor, de regresar a tu casa. Te suplico, como siempre, Señor, que puedas hablarnos a través de tu palabra y que sea una bendición poder estar en tu casa, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos. Te suplico, Señor, que puedas bendecirnos en estos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Se dice que un finquero estaba necesitado de trabajadores, de conseguir empleados, pero todo el mundo alrededor, ¿verdad?, sabían lo difícil, sabían lo duro que eran las tareas en la granja, en la finca. Así que muy pocos iban a pedir trabajo. Uno que otro se acercaba a pedir trabajo, ¿verdad? Y él no ponía, el dueño de la finca, ¿verdad?, el dueño de la granja, no ponía mayor requisito con tal de jalar trabajadores. Un día llegó una persona, ¿verdad?, a solicitar empleo, llevaba todos sus documentos, ¿verdad? Incluso llevaba una carta de recomendación de otro señor que vivía lejos, que también era una finca. Cuando llegó el señor a donde estaba el dueño de la finca, pues platicó con él, le pareció una buena persona y revisó sus papeles. Y empezó a leer la carta. Y en la carta, hermanos, estaba bien recomendado este señor, solo que hasta abajo había una anotación. Y la anotación estaba con letras mayúsculas para que no pasara desapercibido. Decía: el señor es un buen trabajador, es honrado y capaz, solo tiene un defecto: se duerme durante las tormentas. Y el señor otra vez se le queda viendo, volvió a leer la carta y decía: es muy trabajador, es honrado, es capaz, solo tiene un defecto: se duerme durante las tormentas. El señor de la finca, ¿verdad?, todo contrariado, bueno, total, ¿cuántas tormentas pueden venir, verdad? No creo que vengan muchas tormentas. Y necesitaba trabajadores, así que lo contrató. Empezó a trabajar el señor, muy buen trabajador, y pasaron un par de meses y todo de maravilla, hasta que llegó una noche. El dueño de la finca se despierta, ¿verdad?, por los sonidos de los truenos, por el viento, por la lluvia, y era una tormenta pero impresionante, una gran tempestad. Y él lo primero que hace es ponerse una capa, sale corriendo y va en busca de los trabajadores.
Y la gran mayoría estaba ya dispersa por la finca, queriendo ver qué podía hacer. Y va al cobertizo, ¿verdad?, donde duermen los trabajadores, abre la puerta y el Señor durmiendo. En eso se recordó, ¿verdad?, que en la carta de recomendación le habían advertido eso. Solo tiene un defecto: él se duerme durante las tormentas. Y lejos de enojarse o querer despertarlo, dijo: bueno, total es mi culpa, ¿verdad?, porque yo lo contraté, yo sabía que se dormía en las tormentas, así que lo voy a dejar que siga durmiendo y yo voy a ir a hacer su trabajo. Se retiró y fue rápido al establo a querer amarrar los animales, pero ya estaban amarrados. Fue rápido, ¿verdad?, a los lugares donde habían ventanas para asegurarlas, para colocar más de algo, pero ya todo estaba asegurado. Y se regresa al granero, ¿verdad?, a revisar todas las cosas y que nada estuviera descubierto para que se mojara el grano y todo estaba debidamente tapado. Y él entendió que el Señor se dormía en las tormentas. ¿Sabe por qué? Porque estaba preparado. Porque estaba preparado. Hermanos, tarde o temprano, ustedes y yo vamos a atravesar una tormenta. Tarde o temprano. Le aseguro, dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. A pesar de ser hombres, hermanos, acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales, ¿sabe qué? Se asustaron. Eso, hermanos, nos deja ver en este pasaje que no era una tormenta leve, era una, dice la Biblia, una gran tempestad, una gran tormenta. Porque le aseguro, estos hombres, que la mayoría de ellos estaban acostumbrados a la pesca, la mayoría de ellos estaban acostumbrados a todo este tipo de clima, una lloviznita no los iba a asustar. Pero de acuerdo a lo que leímos en el pasaje, hermanos, el miedo que ellos tenían, le aseguro, ellos tenían un gran temor, porque era una gran tempestad. Hermanos, tarde o temprano, mencionaba, llegará una tormenta a nuestra vida. Tarde o temprano. A lo mejor, hermanos, llegará una tormenta de problemas familiares. Qué rico es vivir en paz, ¿verdad? Es una delicia vivir en paz, pero no siempre es así, hermanos. No siempre. Llegará una tormenta a su familia. Llegará una tormenta con sus hijos. Siempre hemos pensado, ¿verdad? Es una delicia tener a los hijos pequeños. Los agarra de la oreja, los levanta, los sienta en un lado y ahí estuvo. Y cuidadito y dicen algo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un día esos pequeños van a crecer. Y lastimosamente tenemos que ser realistas. Ni aún jalando de las orejas vamos a poder controlarles. Llegará una tormenta con problemas familiares. Si no cuidamos nuestro matrimonio, puede llegar una tormenta, hermanos. Debemos de tener cuidado. Hombres casados, debemos de tener cuidado con el sexo opuesto. Puede llegar una tormenta. El diablo es tan asqueroso, ¿no?, tan sucio, que con cualquier cosita puede causar algo grande. Hermanas, mucho cuidado. Mucho cuidado con aceptar un piropo de alguien. Mucho cuidado. Puede llegar una tormenta a la familia. A lo mejor la tormenta puede llegar como enfermedad, hermanos. A veces hay enfermedades que, no es cierto, nos sentimos incapaces, hermanos. Pero cuando nos hablan de enfermedades graves, enfermedades que a lo mejor no es tan fácil encontrar una cura, y nos desespera y nos ahogamos en eso, sabiendo que muchas veces, hermanos, no tenemos las posibilidades para poder buscar una solución por otro lado. Puede ser una tormenta. ¿O qué me dice de la muerte? Es horrible que alguien que uno ama se muera. Un sentido de impotencia, un sentido de abandono. Tarde o temprano, hermanos, llegará una tormenta a nuestra vida.
La pregunta, hermanos, no es si llegará esa tormenta, porque le aseguro que esa tormenta va a llegar a su vida. La pregunta, hermanos, es si estamos preparados para esa tormenta. Si estamos preparados. Cuando no estamos preparados, hermanos, cuando la tormenta nos cae encima y no hay preparación alguna. Imaginémonos que viviéramos en el campo y una tormenta se nos avecina y no tenemos nada preparado, hermanos. Animales muertos, casas destruidas y tantas otras cosas, le aseguro que nos pasaría por no estar preparados. Pero, hermanos, cuando la tormenta llega a nuestra vida, incluso, hermanos, llegamos a dudar de Dios. Mire el versículo 38. Dice: y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, dice, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire qué le están diciendo a sus discípulos, al Maestro, a Jesús. En otras palabras le está diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Eso es lo que le están diciendo. Señor, ¿realmente tú no nos amas? ¿Tú no nos cuidas? ¿Tú no vas a protegernos? Porque estás dejando que nos muramos. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, estos hombres acostumbrados al mar, acostumbrados al clima, moviéndose de un lado para el otro, sintiendo a las aguas de repente llegar a su cara, ¿verdad?, al chocar con la barca? Y sintiendo todo ese tipo de cosas, y se dan a vuelta y ven al Maestro y está durmiendo. Ellos preguntan: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa, Señor? Hermanos, cuando llega la tormenta a nuestra vida y no estamos preparados, le aseguro, podemos llegar incluso a dudar del amor de Dios. Podemos dudar incluso de su poder. Cristo pregunta la razón de tener miedo. Cristo pregunta ahí en el versículo 40 y les dice, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, el Señor le está diciendo: ¿cuál es el miedo si yo estoy aquí? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué están teniendo miedo si yo estoy con ustedes? Pero, hermanos, una vez más, cuando no estamos preparados para una tormenta de cualquier tipo en nuestra vida, le aseguro, hermanos, vamos a dudar del amor de Dios, vamos a dudar de su poder. Incluso, hermanos, tendremos duda de su presencia. Le aseguro. A lo mejor, hermanos, en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de angustia, en esos momentos que nos sentimos tan impotentes, quizás lleguemos a preguntarnos: ¿Dios está conmigo? Y todo, hermanos, por no estar preparados para la tormenta. 3 cosas, hermanos, que me gustaría compartir rápidamente. 3 cosas que nos ayudarán a estar preparados para la tormenta. Número 1, vamos a estar preparados para la tormenta cuando sepamos quién es Dios. Cuando sepamos quién es. Mire, Jesús le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, le pregunta: ¿cuál es el miedo si estoy con ustedes? Pero la respuesta está en el versículo 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos están preguntando: ¿quién es este hombre? Y cualquiera le pudiéramos decir: pues es Jesús el que está. Pero, hermanos, no es necesario solo conocer el nombre, es necesario conocer a la persona. Es necesario conocer a la persona. Vaya conmigo, por favor, unas páginas adelante, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 67. Dice:
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, recordemos el contexto de esta pregunta. Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres, dice la Biblia. Muchas veces hemos mencionado, ¿verdad?, que probablemente eran más de 15,000 personas las que comieron en aquella vez. Pero ve ahí, versículo, siempre en el capítulo 6, versículo 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De ahí empieza todo. Y todos sabemos, ¿verdad?, que dicen algunos que dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero hermanos, si entendemos bien estas palabras, lo que Cristo quería no es deshacerse de sus discípulos. Lo que Cristo quería, hermanos, no es decirle a los discípulos: ya me aburrí de ustedes, mejor váyanse, que van a venir otros. No era esa la razón. Lo que Cristo está logrando o quiere lograr, hermanos, es que cada uno de todos aquellos que le sigamos entendamos quién es Él. Conozcamos quién es Él, no solo por las bendiciones. Muchos cristianos vienen a la iglesia, sirven, leen la Biblia, oran a lo mejor, pero por esperar bendiciones de parte de Dios. Y hermanos, aunque nos gustan las bendiciones, pero eso no es correcto. Debemos de buscar, debemos de servir, debemos de amar a Dios, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él, hermanos. Eso es lo que Jesús está pretendiendo buscar. Él pudo haberse hecho el loco y decir: bueno, wow, miren todos los que me siguen. Es más, voy a alimentarlos más adelante para que si me siguen 10, 15 y les doy de comer a 15, vengan 30, vengan 40, vengan 50,000 y de repente llenamos el estadio de Jerusalén. Cristo no pensó eso. A Él le importaba la calidad más que la cantidad. Por eso es que Él les dice así, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Dice: tú tienes palabra de vida eterna. Y note que dice el 69, dice: y nosotros hemos creído y conocemos, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: hemos creído y conocemos. Por lo tanto, sigue hablando, sigue predicando, que de aquí no nos movemos, porque sabemos a quién hemos creído. Y si todos conocemos la vida de estos hombres, su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, aún su misma muerte, hermanos, podemos darnos cuenta que no son solo palabras, son hechos en su vida. Va a venir una tormenta, pero debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados para esa tormenta. ¿Sabe cómo? Número 1, cuando sepamos quién es Dios. A propósito, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? ¿Es su Salvador? ¿Es su Señor? Por eso obedecemos, ¿no es cierto? Es nuestro Salvador, por eso servimos con gratitud. Es nuestro Señor, por eso obedecemos su palabra. A veces, hermanos, parece que Dios solo fuera una persona de dame, ¿no es cierto? Eso es lo que Cristo quería evitar aquel día. Me quieres seguir, pero sígueme sabiendo por qué me sigues. Preparados para una tormenta, cuando sepamos quién es Dios. Número 2, cuando confiamos en su protección. Cuando confiamos en su protección. Salmo 18, por favor.
Salmo 18, versículos conocidos, quizás hasta de memoria. Versículo 1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. ¿Sabe quién dice estas palabras? David. ¿Sabe cuándo las dice? Cuando están a punto de matarlo. Cuando está huyendo de la venganza de Saúl. Cuando está huyendo de sus enemigos. En ese preciso momento, en ese momentito es cuando él expresa esas palabras. Es fácil decir, sí, yo confío en el Señor, cuando no hay nada, ¿no es cierto? Cuando todo está tranquilo. Pero ¿qué tal en los problemas? ¿Qué tal en medio de una tormenta? ¿Alguna vez ha estado a punto de perder la vida? ¿Alguna vez ha estado usted a punto de morirse? Una de las cosas por las que seguimos orando por un nuevo trabajo es por el peligro que corremos en el carro, en el taxi. Una noche subía un muchacho presentable y todo. Hay una calle ahí, la avenida Elena, sexta calle, que tiene tope al final, que colinda con la última pasarela para pasar a otra colonia al final del periférico. No hay tope, o sea, no hay salida, es tope. Y él me dijo, déjame allá. Se miraba tranquilo, íbamos platicando de todo. En eso me dice, ¿cuánto es? Es tanto, se baja, hace como que saca el dinero y saca el arma. 11 de la noche tal vez. Y yo le digo, tranquilo, dame el dinero. Ahí está el dinero. Yo cargaba así mucho, 300 quetzales. Cargad más. No cargo más esto. El teléfono, cargaba 2 teléfonos, aquí está. Y de una vez, aquí están los 2, mirá. Y cargar, no cargo nada. Y cuidadito y te mueves, dice. Da la vuelta al carro. Y yo sentado. Hace que abra la puerta y me pone el arma aquí. Y me dice, hoy te vas a morir. Y si ha visto películas, cuando le pasa la escena de nuestra vida a uno enfrente, es cierto. Es cierto, hermanos. Les soy sincero, en lo único que pensé fue en mi esposa y en mis hijos. Por cierto, ni me acordé de ustedes. Es un momento horrible, hermanos. Un trago espantoso. Y yo, hermanos, sin pecar de cristiano, ¿verdad? De buen cristiano, yo solo recuerdo cerrar mis ojos y decir, Señor, cuida a mi familia. Nada más, solo eso. Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, a mi esposa. De repente el hombre se retrocede. Si te moves, te disparo. No tengas pena, papito, yo aquí me voy a quedar. Es más, ni puedo moverme, ¿verdad? No puedo moverme. Y luego veo cómo se va tranquilamente. Sube a una banqueta, empieza a subir las gradas de la pasarela para trasladarse a la otra colonia. Respiro hondo. Y quise salir corriendo. Quise encender el carro y de retroceso y salir volado, pero no pude. Solo recuerdo, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad. Solo cuando estamos en medio de esa tormenta, estas palabras pueden ser tan deliciosas a nuestra vida, hermanos. Dice la Biblia, roca mía,
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dice, mi alto refugio. No solo es mi refugio, es mi alto refugio. Y al estudiar un poquito, hermanos, cuando habla de alto refugio, está hablando de cuevas a lo alto de una peña donde es difícil llegar. Ahí se escondía David. Ahí se escondía él de sus enemigos. Podemos mencionar un montón de versículos donde el Señor demuestra su amor para con cada uno de nosotros. Él dice, hermanos, que ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo si no es su voluntad. Si no es su voluntad. Tampoco se trata, ¿verdad?, de decir, mátenme, ¿verdad?, que el Señor va a proteger. No se trata de eso. Pero sí se trata, hermanos, de vivir una vida prudente, una vida en sus caminos. Mire, para morirnos donde sea, ¿no es cierto? Para morirnos donde sea. Usted puede salir, ¿verdad?, se resbala, se pega la cabeza en el filo de la banqueta y ahí estuvo. Pero hermanos, qué rico es sentir la protección de Dios en nuestra vida. Van a venir problemas duros, hermanos. No quisiéramos, pero van a venir. Pero ojalá estemos preparados para esa tormenta. Y número 3, hermanos, y con eso termino. Estaremos preparados para la tormenta cuando confiamos en que Él tiene un propósito. En que Él tiene un propósito. Job, ya sabe qué versículo, así que vaya de una vez a ese capítulo y a ese versículo. Job capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito alguno. Hermanos, estaremos preparados para la tormenta cuando confiamos en que Dios, hermanos, tiene un propósito para esa tormenta. Tiene un propósito. Hace poco en el campamento recibimos una gran bendición. Hermano David compartió 10 lecciones pero muy buenas, hermanos, para nuestra vida. Del sueño al, ¿qué decía? Del sueño al destino. Y yo nunca voy a olvidar uno, cuando hablaba de que José estaba en el pozo. Siempre renegaba a decir, Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué? No hay modo de poder salir, no hay modo. Pero hermanos, en esa ocasión yo sentí una gran paz en mi corazón al aprender que Dios está tratando con uno y hasta que uno no esté listo, no va a salir de ahí. Así que si estamos en medio de una tormenta, si estamos en medio de un pozo, lejos de quejarnos, dejemos que Dios haga su voluntad en uno, hermanos. Cualquier cosa que pueda venir, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, la muerte, cualquier cosa que venga a nuestra vida, hermanos, le aseguro, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Así que, hermanos, lejos de quejarnos, lejos de maldecir, incluso muchas veces, debemos estar dispuestos, hermanos, a que Dios muestre ese propósito en nuestra vida. Usted sabe, hermanos, humanamente, si alguien tenía el derecho de reclamarle a Dios, era Job. ¿Se recuerda lo que se dice de Job? Que era un varón, ¿qué dice? Perfecto. Y lo mejor de todo, no es lo que se dice, es quien lo dice. Es Dios quien está diciendo eso. Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, pone en su currículum, ¿verdad?, a propósito, cuando uno va a buscar trabajo, ¿verdad? No, yo 1000 maravillas, ¿verdad? Yo incluso sé utilizar las máquinas que no se han inventado y toda la cosa, y pone uno todo eso.
Pero hermanos, es Dios quien está diciendo esas palabras en la vida de Job. Y él pudo haberle dicho: Señor, ¿por qué? Yo no he hecho nada malo, yo he sido un varón justo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. ¿Por qué me está...? Él pudo haberlo hecho. Pero hermanos, dice la Biblia que él, dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vienen tormentas, lastimosamente, vienen tormentas a nuestra vida. Pero ojalá, al igual que aquel señor, podamos dormir tranquilos en esas tormentas. No porque no nos importe, no porque seamos haraganes, no por nada de eso, sino podamos dormir, hermanos, porque estamos preparados. Y estaremos preparados, hermanos, cuando sepamos quién es Dios, cuando conozcamos quién realmente es nuestro Dios, cuando confiamos en su protección y cuando confiamos en que Él tiene un propósito para nuestra vida. Si logramos hacer eso, que se vengan las tormentas que Dios quiera en nuestra vida, estaremos preparados, estaremos agarrados de su mano y dispuestos, hermanos, a que Dios muestre ese propósito en nuestra vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.